Comenzar. Bien, buenos días, un gusto saludarlos, ver que están todos bien. Vamos a comenzar hoy un nuevo estudio. Este lleva por nombre Salvación y Santidad. Eh, Antes de comenzar, pues vamos a ponernos en manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él y su Espíritu Santo quien guíe este estudio. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos has dado de vivir un día más. Gracias por tu maravillosa creación, pero sobre todo, Señor, gracias por tu amor y tu perdón. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy hablando a nuestros corazones a fin de que podamos recibir tu palabra y poderla apropiar y llevarla a cabo para cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias por el Zoom, por este hotel que nos alberga. Y gracias, Señor, porque tú cubres todas nuestras necesidades y también suples nuestras necesidades espirituales. Te pedimos que bendigas a cada una de nuestras familias, también a Arturo, a Moni, a Anuar, Señor, y principalmente, Señor, que tú siempre seas glorificado en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, dándote las gracias, la gloria y la honra. Amén. Bien. Bueno, pues como les comentaba, este estudio lleva por nombre Salvación y Santidad. Vamos a empezar leyendo Hebreos 12:14. Este es la cita bíblica en la cual vamos a iniciar. Entonces, si son tan amables, Hebreos 12:14. Adelante, Gil, por favor. Seguid la paz en todos y la santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Gracias. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Obviamente aquí tenemos una promesa. Esa promesa es de que nosotros, si somos santos, vamos a poder ver al Señor. Hay que recordar que la salvación es por medio de la fe y obviamente la fe no es solamente una creencia. La fe nos da una relación restaurada que nos lleva a una restauración radical. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a ver más adelante, que gracias a la fe, gracias a el renacer o al nacer de nuevo, vamos a ser transformados, vamos a nacer de nuevo. Y hoy vamos a analizar lo que es el plan eterno de Dios, cómo es que Él nos creó, para qué nos creó. Vamos a recordar que el ser humano cayó en pecado y por lo mismo estamos separados de la gracia de Dios. Pero Él mismo nos restaura, nos rescata y lo más importante, como resultado de ese rescate, es que Él nos promete la vida eterna y nos comparte de su santidad. Recordemos que nuestro Señor tiene muchos atributos, muchos nos los comparte, otros son exclusivos de Él, como por ejemplo la omnipresencia, la omnipotencia, esos son atributos exclusivos de Dios. Pero otros que sí nos comparte, como el amor, que aunque nosotros no llegamos a amar en la misma magnitud ni de la misma manera que nuestro Dios, sí podemos amar. Lo mismo pasa con la santidad. La santidad, por más que nosotros queramos alcanzarla, jamás vamos a alcanzar la santidad de nuestro Señor. Pero bueno, Él nos comparte. Bien. El primer punto que vamos a analizar, como les decía, es recordar que Dios hizo al hombre y obviamente en el momento en que Dios hace al hombre, lo hizo con un objetivo, lo hizo con una razón, ¿sí?
La Biblia establece, obviamente, que nosotros somos la cúspide, somos la cereza en el pastel de la creación de Dios. Fuimos hechos por amor y vamos a esto a leerlo en Génesis 1, en los versículos 26 y 27. Génesis 1, adelante Liz, por favor, versículos 26 y 27. Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gracias. Bien, aquí quiero hacer énfasis en que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Recordemos que Dios es un Dios trino, una naturaleza divina, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos tres naturalezas: alma, cuerpo y espíritu en una persona. Somos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Ahora leamos, bueno, y aquí también vimos que nosotros somos la creación más importante, por llamarlo de alguna forma, en donde leemos que el hombre fue hecho para señorear toda la creación, ¿no? Obviamente, porque somos, insisto, esa cereza en el pastel. Somos, pues, lo más importante en la creación. Vamos ahora al Salmo 139, versículos 13 y 14. Salmo 139, versículos 13 y 14. Adelante, por favor. Porque formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Gracias. Entonces, aquí estamos viendo que nosotros somos un diseño personal e íntimo, ¿sí? Nos dice que Él nos formó desde lo más adentro, desde nuestras entrañas, que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Por lo mismo, bueno, te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Obviamente, Dios en su omnisciencia sabía qué era lo que quería de nosotros y nos hizo perfectos, nos hizo todo conforme a su voluntad. Eh, Insisto, hago un énfasis, fuimos hechos con un diseño personal, que era habitar, estar en presencia de Dios, compartir con Él, alabarlo, estar siempre al lado de Él. Vamos a leer ahora Hechos 17:28. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos 17 y 18. Hechos 17, versículo 28. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Gracias. Aquí quiero hacer énfasis en que nuestra existencia depende completamente de Él. Obviamente, el hombre en presencia de Dios es un animal perfecto. Un hombre fuera de la presencia de Dios es un perfecto animal. Nosotros dependemos de Dios. Fuimos creados para estar siempre en presencia, pero tristemente el hombre pecó.
Y resultado del pecado es que se separó de Dios. Esto lo vemos en Génesis, regresemos al primer capítulo, al primer libro, Génesis 3, versículos 6 y 7. Aquí se nos da el relato de la desobediencia de Adán y Eva, en donde Eva, primeramente, y lo comparte después con Adán, eligen pecar. Adelante, por favor. Y vieron y que era agradable a los ojos, y ya codiciable que alcanzando sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias. Aquí vemos o leemos el relato de cuando Adán y Eva pecan, en donde obviamente a ellos se les abrieron los ojos y tuvieron conciencia. En un principio, el hombre tenía contacto directo con Dios. En el momento en que peca, se rompe esa comunión directa y como resultado se da la expulsión de Adán y Eva, obviamente simbolizando la separación física y la espiritual de la presencia de Dios. Esto lo leemos versículos más adelante en este mismo en este mismo libro de Génesis, capítulo 3, en los versículos 23 y 24, donde se nos comparte la separación de Adán y Eva cuando salen de Edén. Si me hacen favor de leerlo, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias. El hombre, resultado de su pecado, es echado fuera de Edén, echado fuera de presencia de Dios. Vamos a leer ahora Romanos 5:12, en donde se nos comparte la transmisión de la naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual. Recordemos que en la Biblia se nos narran dos muertes, la muerte primera y muerte segunda. En este momento estamos refiriéndonos a la muerte primera que se da como resultado del pecado. Recordando que la muerte segunda es la muerte propiamente la separación total. Recordando que muerte es separación de Dios. La primera muerte es la separación del alma con el cuerpo. Y la segunda muerte es ya la muerte definitiva, en donde va a estar la separación completa del hombre y eterna el hombre de Dios. Vamos a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por uno, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias. Obviamente aquí se nos dice que todos pecamos. Aquel que diga que no pecó, está pecando por mentiroso. Pero el resultado de este primer pecado, todo el pecado viene por naturaleza, ¿sí? Nuestra naturaleza se convierte en pecadora. En un principio no era así y vino esta transmisión de pecado, esta transmisión de naturaleza pecaminosa, vino a partir de Adán. Más adelante se nos comparte que así como en Adán se nos compartió la naturaleza pecaminosa, es en Jesús donde nosotros vamos a tener la redención, donde esa naturaleza pecaminosa va a ser vencida. Vamos a leer ahora en Isaías 59:2, donde habla acerca de la realidad de esa separación entre el hombre y Dios. Isaías 59:2. Pero yo entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho quitar de vosotros su rostro para el enemigo. Ok, y fíjense, nuestros pecados, nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones han hecho una separación entre Dios, o más bien entre nosotros y Dios. Nosotros no podemos estar delante de la presencia de Dios porque somos pecaminosos. Y recordemos que Dios es santo, 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 y resultado de esa santidad, Él no permite que lo que no sea santo pueda estar en presencia de Él. Es por eso que Dios, en su omnisciencia y desde un principio, Él sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a caer. Y por lo mismo, desde un principio, Él desarrolló un plan de redención. Es una promesa inmutable, es una promesa que nos da a nosotros. Para esto vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias. Aquí se nos comparte que Jesús es el plan preordenado. Desde un principio Dios ya había hecho ese plan de salvación, ese plan de redención, ¿sí? Y se nos comparte, ¿no? Que nosotros hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir. ¿Cuál es esa manera de vivir? La manera de vivir bajo la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Ahora, nosotros hemos comprendido que es en la sangre preciosa de Cristo, que es como un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero además también esto va a ser manifestado en los tiempos postreros. ¿Cuáles son los tiempos postreros? Los últimos tiempos, los que estamos prácticamente viviendo, porque recordemos que los últimos días son a partir de que Jesús subió, ascendió a los cielos, hasta que Él vuelva. Ese tiempo son los tiempos postreros. Oye, pero son más de 2000 años. Sí, pero recordemos que Dios no se tarda, como muchos lo creen. Los tiempos de Él son perfectos. Entonces, nosotros podemos decir, ya falta poco, porque vemos las señales, pero el día preciso, el día exacto, ese solamente compete a Dios. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ser discípulos, ¿sí? Y que se nos dice, orad y velad. Debemos de estar listos porque en cualquier momento, cuando nosotros menos lo esperemos, va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién va a llevar? Aquellos que permanecieron fieles hasta el final. Y aquí lo leímos claramente, que es por creer en Cristo Jesús, que Él nos lavó mediante su sangre. Vamos ahora a Efesios 1, 4 y 5. Aquí en Efesios 1, 4 y 5, vamos a leer que Dios nos da la elección para poder seguirlo o rechazarlo, aceptarlo o rechazarlo. Efesios 1, 4 y 5. Según en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias. Aquí obviamente estamos leyendo que
nosotros hemos sido rescatados y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos elegido permanecer en Cristo y por lo tanto tenemos el cumplimiento de la promesa en que seremos rescatados y aquí nos maneja, ¿no? Que somos santos, ¿sí? Que hemos sido adoptados hijos suyos y ¿dónde está? Pues según era antes de la fundación, para que fuésemos santos. O sea, nosotros ya por el simple hecho de aceptar la salvación que Él nos da, ya somos santos. Pero, la santidad no es como la salvación. La salvación se da en el momento en que lo aceptamos. La santidad comienza en el momento en que lo aceptamos y se va a ir perfeccionando hasta el día de que Él vuelva o que nosotros durmamos y vayamos a presencia de Dios. La salvación no, la salvación se da en un momento. Bien, pero la salvación no es porque nosotros tengamos que hacer algo. La salvación es por méritos de Jesús. Él hizo todo. Lo que sucedió en la cruz es suficiente y necesario para ser salvos. Es por eso que yo insisto que la salvación se da en un momento y todo el tiempo vamos a permanecer siendo salvos. Esto vamos a leerlo en Tito 3:5. Tito 3:5. No por justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias. Aquí nosotros leemos que no es por obras, no es por obras, es por la misericordia, porque Dios mismo entregó su vida. A Él nadie se la retiró, a Él nadie le quitó su vida. Él mismo la ofreció. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Y esto es una garantía. Esto es una garantía. ¿Qué es algo? ¿Qué es una garantía? Algo que es tenemos que hacer válido, ¿no? Cuando nosotros compramos un aparato y el aparato tiene garantía, tenemos el documento, pero no por el hecho de tener el documento significa que si se nos descompone el aparato, ya no lo van a cambiar o se va a componer. No, tenemos que ir y hacer válida la garantía. En este caso, ¿con quién tenemos que hacer la garantía? Pues con mismo el Señor Jesús. Tenemos que reconocerlo a Él mismo. Es por eso que la oración figura o tiene una gran importancia porque es cuando nosotros llegamos delante de nuestro Señor y reconocemos nuestra necesidad de Él. Es así como nosotros reconocemos que Él es quien que es Él quien nos salvó, es Él quien nos rescató. Y tenemos que platicarlo con Él, tenemos que declararlo, ¿sale? Esto vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 28 al 29. Adelante, Gil, por favor. Pues, finalmente, las arrebataron de su mano. Padre me nació, es mayor que todos y nadie me puede arrebatar con la mano de Dios. Ok, entonces nosotros debemos de estar con Jesús, debemos de orar, debemos de buscar su presencia, reconocerlo día y noche. ¿Sale? Eso también lo podemos confirmar en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Adelante, por favor. Está sabido de esto, que el que comenzó el mundo tiene una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. Era lo que yo les compartía.
Una cosa es la salvación, otra cosa es la santidad. La salvación se da en el momento en que nosotros lo reconocemos. La santidad, nosotros lo reconocemos, somos declarados santos en ese momento y vamos a ir siendo perfeccionados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué nos da? De que tenemos la certeza que la salvación no se pierde. En el momento en que nosotros lo aceptamos, en el momento en que nosotros lo declaramos como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento nosotros ya somos salvos, ¿sí? Ahora, es una realidad. La Biblia nos maneja el término apostasía. El concepto apostasía significa perder la salvación. Ahora, ¿cuándo sucede la apostasía? ¿Cuando peco? No. Cuando yo artera y deliberadamente niego el Evangelio, niego al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, vamos ahora a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que es donde se nos habla de la apostasía. Salían de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron que se manifestase que no todos son de nosotros. Gracias. Ahí está la apostasía. Estaban con nosotros, pero como no lo eran, se salieron, negaron, deliberada y arteramente, negaron que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la única manera en que se puede perder la salvación, pero en estricto orden de ideas, la negaron porque no se sentían seguros. Entonces, si no hay seguridad en la salvación, pues es una especie de apostasía, ¿sale? Una persona que arteramente y premeditadamente se separa, demuestra precisamente eso, que no tiene una certeza de la salvación. Es por eso que se nos advierte que nosotros debemos de permanecer en la fe. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos tener la garantía que nuestra fe es la correcta? Pues precisamente por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros debemos de dar? Recordemos los frutos del Espíritu: amor, fe, paz, paciencia, prudencia, benignidad, etcétera. ¿Sale? El árbol por su fruto se conoce. Y obviamente, si nosotros tenemos otro tipo de frutos que no sean los frutos del Espíritu, quiere decir que no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ya vimos que es precisamente por fe y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros podemos tener certeza de la salvación. Ahora, cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de muchas implicaciones. Entre esas implicaciones tenemos implicaciones legales y lo que son implicaciones espirituales. En cuanto a las implicaciones legales, sí, recordemos que nuestro Señor, dentro de los muchos atributos que tiene el atributo de la justicia, y la justicia de Dios es perfecta. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo no va a dejar algo injusto que prevalezca. Por lo tanto, es por eso que cuando nosotros hablamos de salvación, Dios está hablando también de justicia. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Es por eso que se da la primera muerte, la separación del hombre de Dios. Pero también sabemos que sin derramamiento de sangre no hay salvación, no hay redención de pecados. Y en ese sentido es por eso que mismo Dios da su vida para podernos rescatar. De esta manera, Dios está obrando justamente. Es como cuando alguien comete un delito, lo aprenden,
va a pagar su condena. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Dios llega a Jesús y dice, Él sale y yo entro en lugar de Él. Y es Jesús quien paga por nuestros pecados. Por eso se dice que Jesús pagó por nuestros pecados. Él es quien paga la condena de los pecados, que es la muerte. Yo les mencionaba que en un principio estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre peca, se sale de ese ambiente perfecto en el que Dios tenía al ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús se voltea y le da la espalda a Dios. Por eso es que cuando está crucificado en la cruz, todos nuestros pecados, los tuyos, los míos y de todo el mundo, sobre de él. Y él asume eso, por eso es de que se dice que maldito el que muera en la cruz, o maldito el que muera. Él se asume, sí, como tal y asume todas nuestras maldiciones. Y él por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Precisamente porque Él estaba asumiendo nuestra maldad. Pero Él pagó, Él derramó hasta la última gota de su sangre para en un momento dado, ya purificados, podamos regresar a ese ambiente perfecto en donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y podamos vivir en santidad con Él. Entonces, yo les decía, la salvación tiene implicaciones legales. Por lo tanto, vamos a analizar lo que es la salvación. Y la salvación no es otra cosa más que el rescate de la ira, el pecado y la muerte. Dios se molestó, se enfadó cuando el hombre pecó. Y él no iba a dejar los pecados sin ser juzgados, porque él es un Dios justo. Vamos a leer ahorita Hechos 4:12. Hechos 4:12. Adelante, por favor. Porque no hay otro cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí que tenemos, ¿qué se nos está compartiendo? De que todos somos pecadores y recordemos que sin derramamiento no hay redención de pecados. Por lo tanto, la salvación nos llega por Cristo Jesús, quien él, siendo perfecto, se entregó para el perdón de nuestros pecados, el tuyo y el mío. Vamos ahora a Romanos 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gracias. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí lo estamos declarando, es mi Señor y es mi Salvador. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Pero no es vana porque nosotros tenemos la certeza que Jesús fue resucitado. ¿Cómo lo sabemos? Por el testimonio. ¿De quién? De los apóstoles que lo vieron, de los discípulos de Maús, por las mujeres, por tantos que dejaron testimonio de que Jesús resucitó. Bien, eso es la salvación. Pero la salvación también es perdón. ¿Qué es el perdón? La anulación de la deuda del pecado, lo que yo les decía. Hay un castigo que debe de ser pagado.
El pecado necesita ser pagado. Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. 13. 2:13. Están muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ahí es donde se nos está compartiendo que es el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo conforme a nuestra carne, viviendo conforme a nuestra voluntad, viviendo conforme a nosotros queríamos. Pero ¿qué es lo que pasó? Nosotros reconocemos que el Señor nos rescató, que el Señor murió por nosotros y que Él pagó la deuda por nosotros. Entonces, es Él quien nos da vida juntamente con Él. Insisto, si Él no hubiera resucitado, todo esto es una muy bonita fábula. Pero esto no es una bonita fábula, esto es una bonita realidad. Qué bonita realidad que Dios resucitó y Él, como fue resucitado, como Él fue juntamente levantado de los muertos, así también nosotros vamos a ser rescatados de la segunda muerte, de la muerte eterna. Y es allí donde se nos comparte la vida eterna en presencia de Dios. Ahora, otro término, otra implicación que va con la salvación es redención. Redención es el pago del precio del rescate. Esto quiere decir que nosotros fuimos comprados. Esto lo podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. La cual recibisteis de nuestros padres, no corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Ahí está la redención, ¿sí? Fuimos comprados, ¿por qué? Por medio de su sangre. Él pagó lo que a nosotros nos tocaba pagar, Él pagó por nosotros. Otra palabra que también va con la salvación es la remisión. La remisión es la eliminación de la culpa y el castigo del pecado. Ahora, recordemos que la remisión viene de remitente. ¿Quién es el remitente? A quien va dirigido, que una carta, ahorita con las compras por internet, el remitente es a quien le va a llegar el producto. Bueno, la remisión es eso, ¿no? A nosotros nos iba a llegar la maldición. ¿Quién asumió? ¿Quién se hizo maldito en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, ya no hay culpa. ¿Sí? Esto lo leemos en Mateo 26-28. Mateo 26-28. Adelante, por favor. Ahí está la palabra remisión. Jesús derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Él fue el remitente de la maldición, que porque nosotros éramos malditos. Y Jesús mismo se hizo maldito, a pesar de que Él era sin mancha, a pesar de que Él es Dios. Ahora, después de la remisión viene la restitución. ¿Qué es la restitución? El restablecimiento de lo que estaba mal, se restablece. ¿Sale? Aquí en Romanos 8:15 lo leemos cuando a nosotros Jesús nos adopta como su hijo. Romanos 8:15. ¿Sí? Jesús está restituyéndonos.
Romanos 8:15. Adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba, Abba Padre. Hemos sido restituidos gracias, tan es así que ya dejamos de estar en esclavitud, en pecado. Hemos sido restituidos y ahora podemos llegar con la confianza de que hemos sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo como sus hijos y poderlo clamar, Abba Padre, Papito, Señor mío. Hemos sido restituidos y algo muy importante, hemos sido justificados. Ser declarado justo no es que seamos buenos y que seamos perfectos, sino que legalmente Dios nos ve como si hubiésemos, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Esto lo leemos aquí mismo en el libro de Romanos, capítulos un poquito hacia atrás, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Adelante. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Justificados por qué? ¿Por lo que nosotros hicimos? No. Justificados por la fe. ¿La fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos paz. Ya podemos llegar, ya podemos entrar en presencia de Dios, ¿sí? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos de nada más que de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos leído en Timoteo, ¿no? Que hay un solo mediador entre Jesucristo y el hombre, entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. No hay más corredentores, solamente uno, ¿sale? Por lo tanto, en la salvación se dan esas 6 implicaciones: la salvación, el perdón, la redención, la remisión, la restitución y la justificación. Por lo tanto, ahora nosotros podemos ser llamados santos. ¿Somos perfectos? No, porque la santidad no nos corresponde a nosotros. La santidad es un atributo que nos comparte nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la santidad de Dios es nuestra fuente. Lo que yo les digo, nuestro Señor nos comparte su santidad, porque nosotros no podemos ser santos por más que queramos. Vamos a caer hoy y mañana también. Y si hoy caímos una vez, mañana vamos a caer 2 veces. En Levítico 11, versículo 44, leemos precisamente eso, que la santidad de Dios es nuestra fuente de santidad. Porque si nosotros queremos ser santos por nuestros propios méritos, discúlpenme, jamás la vamos a conseguir, jamás la vamos a lograr. Nuestra santidad tiene que venir del Señor Jesucristo. Levítico 11:44. Adelante, por favor. Adelante, adelante, adelante. Vosotros santos os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Gracias. Aquí obviamente nuestro Señor está diciendo, o sea, porque yo soy Jehová, de mí emana la santidad. Ustedes se van a santificar, ¿sí? Pero obviamente porque de Él emana la santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Así que por favor no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. La santidad debe de emanar de nuestro Señor, porque si no emana de nuestro Señor, no sirve, no es santidad, son buenas intenciones, son buenos deseos. Podrá llegar a tratar de hacerse un hábito, pero no va a ser santidad.
será un hábito de ser bueno, de tratar de ser justo, pero jamás va a ser santidad. Ahora, la santidad es el deseo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que nosotros seamos santos, tan es así que nos lo pone a nuestra disposición. Esto leámoslo en Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Adelante. Sí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gracias. La voluntad de Dios es que seamos santos. Él quiere que seamos santos y que nos apartemos. Bueno, aquí en específico habla de la fornicación, pero no es únicamente de la fornicación, sino de todo el pecado. Ahora, recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En ambos casos, en hebreo, la palabra que se utilizó fue kadosh, y en griego es agiasmos, ¿sí? Ambas palabras no significan perfecto, lo que significan es apartar, es separar. Y obviamente lo que Dios nos está permitiendo con su santidad es apartarnos del pecado y estar dedicados al servicio y estar conforme a la semejanza de Dios, ¿sí? Por lo tanto, la santidad no es opcional o no es algo adicional. Es una condición que Dios nos pide y que es necesario para poder estar en comunión con Dios. Recordemos en un principio, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Esa es una declaración clara y sin ambigüedades. Pero recordemos que la santidad no depende de nosotros, depende de Dios. Y recordemos que en Lucas 11:13, Jesús mismo le dijo a sus apóstoles, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, pidan el Espíritu Santo a nuestro Señor y Él se los dará. Porque el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, no nos va a dejar sentirnos cómodos cuando estemos pecando. Por lo tanto, en nuestra oración, supliquemos, roguemos, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé a su Espíritu Santo. Él lo sabe, tan es así que dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Paráclito. No va a venir el que conviene que venga. Y recordemos que el Espíritu Santo, dentro de sus múltiples actividades, es Él quien nos convence de pecado. Es Él quien nos va a incomodar en el pecado. Es Él quien nos va a guiar a la santidad, porque recordemos que de nosotros no depende. Debe de ser nuestro anhelo buscar la santidad, pedirla, clamarla, para que en un momento dado podamos vivir en comunión, porque si no somos santos, no podemos estar delante de nuestro Señor. Leamos esto en 2 Corintios 6, versículos 17 y 18. 2 Corintios 6, 17 y 18. Adelante, Gil, por favor. De apartasteis, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pártense, apartémonos del pecado.
Clamemos a Dios, haznos santo. Compárteme tu santidad, Señor. Yo no puedo. Ahora nosotros no vamos a lograr la santidad porque queramos. Dios es quien provee. Dios es quien provee la santidad. Pidámosela. Pidámosle el Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe. Hoy sí y mañana también. Doblemos nuestras rodillas. Dejemos de ser orgullosos y tratar de hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. No. Recuerden, Adán y Eva recién pecaron, quisieron resolver las cosas. ¿Cómo? Se vieron desnudos y se pusieron ropas hechos con hojas. No. ¿Qué hizo Dios? Les hizo ropa después de haber sacrificado. No se nos hizo un cordero, pero muy probablemente ha de haber sido un cordero que les hizo las ropas para poder cubrir su desnudez. Así también nosotros. No queramos hacerlo conforme a nuestra voluntad. Dejemos que sea Jesucristo. Es Él el que ya hizo todo. Es Él quien nos hace santos. Y ser santo requiere nacer de nuevo. Recordemos el pasaje de Nicodemo y el Señor Jesucristo. Señor, ¿qué necesito hacer para ser santo? Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Siendo yo viejo voy a regresar al vientre de mi madre. Oye, Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro de maestros, siendo tú bien chucho cuerero, no entiendes esto? Lo que pasa es que tú estás hablando de manera carnal. Lo quieres resolver conforme a tu voluntad, conforme a tu entender, pero no es así. Hay que nacer del agua y del espíritu. Sí, es el Espíritu Santo quien nos debe de santificar. Debemos estar conscientes que por nuestra voluntad, por nuestro esfuerzo, jamás vamos a poderlo. Recordemos el pasaje. En aquel día varios me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y yo les voy a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes todo lo hicieron en sus propias manos, en su propio esfuerzo, en su propio sentir. No es así. Dios sabe nuestros anhelos, conoce nuestro corazón y sabe que tenemos buenas intenciones, pero muchas ocasiones nos gana la carne y es allí donde tomamos las cosas y queremos hacerlas conforme a nuestra voluntad. Y esto no es así. Por eso nos salen mal las cosas, porque los hicimos conforme a nuestro pobre entender. Así como Jesús se entregó, el Señor, entre a ti encomiendo mi espíritu, así tenemos que hacerlo nosotros, encomendarnos en todo, en todo. La santidad es un requisito, no nos pide perfección, nos pide obediencia y nos pide fe. Sí, somos cooperadores, nosotros cooperamos activamente, pero debemos permitirle a Dios que sea Él quien obre. Porque, insisto, si queremos hacerlo todos conforme a nuestra voluntad, rotundo fracaso. La santidad requiere nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Segunda de Corintios 5:17. Ahí nos lo comparte.
el apóstol Pablo. Adelante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Y aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas en Cristo. ¿Para quién? Para los que estamos en el Señor. Oye, es que yo fumaba. Pues ya no fumo. Yo tomaba, ya no tomo. Yo era un adúltero, ya no. Pero no por nuestras fuerzas, sino por estar en Cristo Jesús. Porque obviamente nuestro Señor Jesucristo nos deja su Espíritu Santo y es su Espíritu Santo quien nos incomoda, quien nos hace entender el pecado. No permitamos que sea lo contrario. No apaguemos al Espíritu, no lo entristezcamos. Vayamos a Ezequiel 36:26, porque todo esto está nada más en el Nuevo Testamento. No, recordemos que este plan viene desde el principio. Es más, Dios desde antes de que hiciera al hombre ya sabía que el hombre iba a caer y desde un principio ya tenía el plan. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de sangre. Aquí está la promesa. Si estamos en Cristo, las cosas viejas van a pasar. Nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a incrustar un corazón conforme a su voluntad, un corazón de carne. Recordemos que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Nosotros debemos de reflejar a Cristo Jesús y debemos de aprovechar todo momento para compartirlo, en todo momento, en todo tiempo, fuera de tiempo. Y como yo les decía, la santificación es un proceso que es día a día. Todo proceso tiene un inicio y tiene actividades que se van desarrollando. No es una santificación de que ya ahorita, pum, y ya. No, no, no. Hasta los mismos apóstoles, ¿no? Pedro mismo fue santificado. Recordemos, Pedro, nuestro Señor le dijo, aléjate de ti, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Pedro, Pedro, tuvo que ser santificado poco a poco en un proceso. Primera de Juan 1:8-10. Voy a leerlo. Primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos de reconocernos pecadores, porque así como el alcohólico, el principio para que él pueda vivir en sobriedad es reconocerse alcohólico, así también nosotros. Reconozcámonos pecadores, reconozcámonos incompetentes y que necesitamos a nuestro Señor. Teniendo la certeza que somos salvos y que vamos a ser perfeccionados en la santidad, que somos santos durante toda nuestra vida. ¿Cuál es la meta final? Llegar a las bodas del Cordero con ropas limpias. ¿Qué significa
llegar a las bodas del Cordero con ropa limpia y santificados. La salvación es un regalo que nos dio Dios y es un regalo terminado. Ya no hay que hacer nada más para la salvación. Pero para la santidad necesitamos darle una respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Y esa respuesta es, Señor, como lo dijo María, hágase en mí tu voluntad. Permitámosle, como María, que nos santifique día a día, porque recordemos que nadie que no sea salvo podrá ver el reino de Dios. Esto no es una sugerencia, esto no es una propuesta. ¿Y qué tengo que hacer para ser santo? Primero, reconocerme pecador, doblar mis rodillas, quitarme de todo ello que me pesa, pecado primeramente. Y ya una vez que Dios vea nuestro corazón, todo lo demás va a ser obra de Él, porque Él nos quiere santos. Nada más permitámoselo. Dejemos de ser soberbios, dejemos de ser voluntariosos, dejemos que sea su voluntad la que esté presente en nuestras vidas, recordando que es voluntad de Dios que seamos santos. Dejemos de ser soberbios. Dejemos que nuestro Creador haga lo que tenga que hacer. Él lo sabe. Él lo sabe y lo quiere hacer. Bueno, vamos a permitirle y vamos a ponernos y agradecerle este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has creado y sabemos, Padre, que tú quieres que se haga tu voluntad en nosotros, pero nuestra soberbia, nuestra ignorancia, nuestro orgullo nos lo impide. Gracias, Señor, porque tú tocas a nuestro corazón, llamas a nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para que entre, Señor. Y de esta forma, Padre, tu Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, nos transforme, nos quite este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne conforme a tu voluntad. Tú nos lo prometiste y sabemos que tú lo vas a cumplir. Permitimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos hable y quien nos señale el camino. Quita todo orgullo, toda soberbia, para que podamos decir, ya no vivo yo, eres tú, mi Señor Jesucristo, quien vive en mí. Permite que yo sea cual un espejo que refleja tu imagen, para que las demás personas, Señor, vean que fui hecho conforme a tu voluntad, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Que el anhelo de mi corazón sea agradarte y que el orgullo de mi vida sea compartir que solo tú salvas, que fuera de ti no hay salvación, para que de esta forma, Padre, las almas procedan al arrepentimiento y se acerquen a ti. Danos fuerza, danos sabiduría para poder llevar a cabo tu voluntad, pero sobre todo, Padre, compartir tu amor. Gracias, Padre, por Arturo.
nuestro pastor. Llénalo de sabiduría para que nos guíe en este camino, Señor. Y a nosotros, Padre, danos hambre y sed de ti, porque sabemos que tú no dejas a ninguno de tus hijos con necesidades. Tú suples nuestras necesidades carnales, pero también nuestras necesidades espirituales. Nos sometemos a tu voluntad, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos, dándote gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. A ti sea la honra y el poder. Amén.